ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. Pero vamos a tener sobre todo este espacio para lo más importante. ¿Y qué es lo más importante ese día? Danzar con la Torá. Eso es lo más importante ese día. Entonces, quiero pedirles un favor. Hoy tuvimos el privilegio de estar 7 hombres. En este momento, bueno, creo que llegó el More Boaz, que yo no lo había contado, somos 8. Mi hijo viene, somos 9. Así que necesito que todos con una carita feliz llamemos a Cristian. ¿Saben quién es Cristian, verdad? Y lo invitemos para que no se vaya a perder el lunes y esté aquí, para que tengamos un minyan, 10 varones. Entonces la pregunta es, de los varones que estamos aquí, ¿todos podemos estar el lunes o alguien por motivos laborales, académicos no puede estar? De los varones que estamos aquí, ¿cuántos podemos estar el lunes aquí? ¿Pueden levantar la mano para saber? David, ¿tú puedes estar el lunes acá? Baruch Hashem, pero puedes estar. Bueno, Baruch Hashem. Entonces escúchenme esto. Amparito, muy agradecidos contigo como siempre que nos prestas tu casa. Como dice ella, no es la casa de ella, es la casa del Eterno. Pero el pastor nos ha autorizado para poder estar aquí el lunes. Entonces vamos a estar aquí para que podamos estar todos, para que podamos estar juntos. Recuerden que estamos haciendo el cierre de todo este ciclo festivo. Y vamos a estar conmemorando 2, no una, sino 2 fechas muy importantes. Shmini Atzeret, que es el día 8, y Simchat Torah, que es el cierre de estas enseñanzas. La última porción, la porción 54, la va a estar dando nuestro Rab el día lunes. Y también se lee el primer verso de Bereshit para conectar el ciclo y continuar nuevamente con el ciclo de enseñanzas de las porciones de la Torah. Entonces es muy importante que ustedes estén, que nos acompañen. Recuerden que estamos haciendo una lista, como siempre lo hacemos por el grupo de WhatsApp, para el compartir. Si usted todavía no ha confirmado su asistencia, no ha confirmado el compartir, por favor escriba por WhatsApp, confirme su asistencia y confirme qué va a traer para el compartir. Recuerden que las cosas que traemos deben de ser kosher. Y los postres que traemos, como traemos cárnicos, la idea es que sean parve. Es muy sencillo, usted ve el letrerito que dice en los postres, ¿ok? No es complicado eso. Así que los esperamos. Recuerden, el día lunes, Amparito, de nuevo muchas gracias por tu hospitalidad, pero vamos a estar aquí. Los esperamos, ¿sí? Ya les voy a decir la hora. Estamos citados a las 6 de la tarde, ¿ok? Lunes 6 de la tarde, aquí. ¿A qué horas el lunes? 6 de la tarde. ¿Qué vamos a estar conmemorando? Shmini Atzeret y Simchat Torah. ¿Ok? Por eso estamos aquí, porque ya no es Sukkot. Entonces no necesitamos estar en la Sukkah. Y vamos a poder estar aquí teniendo el privilegio de danzar con la Torah. ¿Estamos claros en esa información, congregación? Les pido el favor en este momento que tomen sus dispositivos móviles, los celulares, por favor, en este momento. Revísenlos, colóquenlo en silencio o en vibración, por favor, que no pase lo que siempre ocurre, que no suene ningún teléfono con la alarma del medicamento, con la llamada de la mamá. No, por favor, revise su teléfono, colóquelo en silencio, en vibración, por respeto a nuestro Rab y por respeto a la Torah, por favor, por respeto a la enseñanza. Recuerden que esto se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de Facebook. Y entonces les pedimos el favor que ustedes colaboren con los equipos para que los tengan en silencio. Shabbat Shalom, congregación, y los dejo con nuestro Rab. Hoy nuestro Rab va a estar enseñando sentado, porque como ustedes saben ha tenido unos pequeños inconvenientes de salud, pero sabemos que muy pronto va a estar bien. Gracias, More. Que se lo des a Ricardo. La culpable de que yo esté así hoy no es Piedad, aunque el doctor me hizo reír bastante esta mañana, que después de 50 años siempre había una persona a la cual echarle la culpa, pero en el caso mío no lo puedo hacer con Piedad porque pobre de mí.
Bueno, cambiamos ese letrero allá, por favor. No es la Parashá 54. Vamos a hablar sobre Sukkot y el nacimiento de Yeshua. Sukkot y el nacimiento de Yeshua. La Parashá 54, la lectura lo vamos a hacer este lunes, como ya lo expresó el Moré. Es Shemini Aseret, que es lunes en el día, y martes Simchat Torah, que comienza el lunes en la noche precisamente. Es el día cuando las mujeres tienen el gozo y la delicia de pasear la Torah. ¿Qué le parece? Y es lo que vamos a hacer este lunes en la noche, paseando la Torah. Sukkot y el nacimiento de Yeshua. Una de las cosas sorprendentes que tenemos en esta fiesta es la conmemoración de el nacimiento de Yeshua. Yeshua, como lo vamos a probar hoy, él no podía nacer en diciembre. Nunca podría nacer en diciembre, por varias razones. Porque en diciembre no es una fiesta bíblica. Y la fiesta en la cual nacería Yeshua, entre otras, sería en una fiesta del Eterno. Entonces, Sukkot y el nacimiento de Yeshua. Vamos a tener estudio de la Haftará. Oiga, yo quisiera enseñar esa Haftará. Qué Haftará tan hermosa. Zacarías 14, el pasaje que leyeron, que se leyó, del 16 al 21. Las naciones que no suban a Jerusalén, a Israel. Oiga esto, y me voy a adelantar al profesor, al maestro de la Haftará. Las naciones que no suban a Israel para celebrar Sukkot no van a tener lo más importante que se necesita en esta tierra, y no van a tener agua. Así que eso queda de introducción para la Haftará de esta tarde, que es a partir de las 5:30, ¿no? 4 clases de hebreo. Y, doctor, ¿cómo estamos para la clase de hebreo? Escuchen eso, va a haber una regla. ¿Saben lo que es una regla? Es una de esas. A mí me dieron regla cuando estaba en la escuela, ¿sí? Y me llamaban adelante y me daban en la mano con la regla. Y era de esas reglas gruesas que le dejaban la mano a uno. Yo no sé cómo lo va a hacer el doctor en esta ocasión porque la clase es por Zoom. Pero bueno, él sabrá cómo va a dar la regla. A menos que la regla se la den a él. De regalo, digo. Bueno, entonces 4 de la tarde, clase de hebreo. Necesitamos aprender hebreo. Urgente. Yo pensé que era por si aceptábamos a Yeshua como Señor y Salvador. Pero ahora hay algo se añadió. Se necesita de más. Al recibir a Yeshua hay que aprender el hebreo de acuerdo al profesor. Firmado por el Moré Boaz. Bueno. Eso no sé en qué libro está de la Torá, pero...
Bueno, y a las 5:30 ya dijimos la clase de Haftarah. Necesitamos estar para esa clase de Haftarah. El miércoles perdonen que este miércoles pasado no enseñamos la clase de los escritos mesiánicos, pero este miércoles sí lo vamos a enseñar. Los escritos mesiánicos, terminando el libro de Apocalipsis. Muy bien. Sukkot y el nacimiento de Yeshua. Al hablar de Sukkot, estamos hablando de las fiestas del Eterno, y las fiestas del Eterno están sobre la base de lo que leemos. Hay dos palabras importantes que vale la pena destacar. La palabra Moed, que quiere decir un tiempo de encuentro profético con el Eterno. Un tiempo es un tiempo de encuentro profético con el Eterno, Moed. Cuando usa una cita con un médico, por ejemplo, con el doctor Boaz, o con un abogado para un consejo financiero, usted espera que algo importante ocurra en ese tiempo de encuentro con el médico, con el abogado o con el consejero financiero. De la misma manera ocurre con la palabra hebrea Moed, plural es Moedín. Es por eso que en muchas ocasiones los traductores vierten Moed o Moedín como tiempo o tiempos. Tiempo o tiempos del Eterno. Ahora, la otra palabra es Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, esto es no solamente tiempo indicado, sino convocación sagrada. No es un tiempo cualquiera. La fiesta del Eterno no es un tiempo cualquiera, es una convocación sagrada. Es una mikra. Conlleva la idea de ensayos o prácticas, lo cual significa que cada uno de los moedín de las fiestas apuntan hacia un bien mayor, hacia un encuentro superior que está contenido proféticamente en las fiestas del antiguo, de la Torá y de los profetas y de los escritos. En el caso de Sukkot, hay varias cosas importantes que necesitamos considerar. En el caso de Sukkot, primero, el aspecto histórico y profético. Aspecto histórico y profético. La palabra hebrea para tabernáculo, ya lo sabemos muy bien, que es sukkah, que significa tienda, significa choza, significa cubierta, significa pabellón, significa carpa, significa casa temporal. Yo le decía a Piedad esta semana, por lo general yo admiro a mi hermana, y perdón lo que voy a decir, a mi hermana Lea, porque desde que ella comenzó a hacer la sukkah, no solamente fue para salir y comer allí, no. Ella estableció su vivienda por 8 días allí dentro. Hermanita, gracias al Eterno por usted. Y yo le decía a Piedad esta semana,
para el año que viene, si el Eterno nos lo permite, en esa suca que el Eterno nos ha permitido realizar, no sé cómo lo vamos a hacer, pero por 7 u 8 días vamos a salir no solamente para comer allí, sino para dormir. Hacer nuestra vivienda como debe ser, la suca, nuestra vivienda por 7 u 8 días para dormir allí. Nos visitan raccoons y todo lo demás, no importa, bienvenidos, ¿no es cierto? Pero vamos a prepararnos de tal manera para que si el Eterno nos da ese privilegio este año que viene, allí tendremos no solamente el poder comer, sino el vivir por 7 u 8 días. Entonces, es una práctica, lo cual significa que cada uno de los moedín siempre apuntan hacia un bien mayor, hacia un encuentro superior que está contenido proféticamente en las fiestas del Eterno. En el caso de Sukkot, hay varias cosas importantes que debemos considerar. Número 1, el aspecto histórico y profético. La palabra hebrea para tabernáculo ya sabemos que es sukkah, tienda, choza, cubierta, pabellón, carpa, casa temporal. Se tradujo al griego como esquene, que tiene más o menos el mismo significado que en hebreo, es decir, el mismo significado de tabernáculo, el mismo significado de tienda de campaña o choza en castellano. Y yo le decía al Señor, si es tienda de campaña y tu pueblo hebreo pasó 40 años en tiendas de campaña, ¿por qué Piedad y mi persona no podemos pasar 7, 8 días en esta tienda de campaña? Por tanto, Sukkah es el lugar donde los hijos de Israel deben mudarse de forma temporal. Y esto yo le he enseñado y lo he predicado durante todo este tiempo que llevo enseñando Sukkot. Y yo le decía al Señor, Señor, ya no puedo ser más mentiroso. Ya tengo que hacerlo real. Tienda de campaña. Necesito mudarme en forma temporal como recordatorio del tiempo cuando ellos habitaron en tiendas de campañas, no 7 días. ¿Cuántos días? 40 años en el desierto. ¿Para qué? Y lo dice Levíticos 23, el verso 43. Para que sepan vuestras generaciones que en Sukkot yo hice habitar a los hijos de Israel. ¿Dónde? En Sukkot, en cabañas. En Sukkot. Y yo les decía a algunas personas que fueron a acompañarnos en estos días allí a la sukkah, que la sukkah nos recuerda muchas cosas muy importantes. Una de ellas es que el Eterno siempre nos cubre, siempre nos protege, siempre nos provee, siempre nos dirige y siempre es el gozo del Eterno. Y yo decía, qué interesante, qué bonito es enseñar, ¿no es cierto? Pero otra cosa es vivirlo. Comemos aquí dentro del azúcar, pero no se está cumpliendo lo otro. ¿Por qué el Señor me llevó a Israel y me permitió caer y me dio un golpe
Y vine acá y me dio, ¿cómo se llamó lo que me dio? Shingles. Y en buen español, ¿qué quiere decir? Herpes zóster o culebrilla. Y tenía que darle en cualquier otra parte del cuerpo, como a tanta gente le da. A mí me dio en el ojito. ¿Por qué? Belarmino, para que mires qué es Sukkot y qué es un azúcar. Para que mires una... No, estoy hablando muy fuerte, muy serio, a favor mío, pero tenemos que aprender. Este aspecto histórico de la fiesta de Sukkot es un recordatorio de cómo nuestro Padre en los cielos siempre nos ha guardado, siempre nos ha protegido en aquellas endebles carpas o tiendas de campaña, como lo hizo por 40 años a sus hijos. Y si el Eterno ha bendecido, y permítame que diga una vez más el nombre de Lea, la ha bendecido durante estos años que ella lleva celebrando y conmemorando Sukkot. Durante ese largo periodo de tiempo, ningún viento volcó alguna tienda alguna vez. Yo recuerdo la primera vez que escuchaba de Rosalía, de Lea, parece que llovió y se mojó, no sé. Pero el Señor después le enseñó qué hacer y se ha vuelto a mojar. Nunca más. La primera noche. Baruch Hashem. ¿Le damos honor al Eterno? ¿Sí? Baruch Hashem. Durante ese largo periodo de tiempo, ningún azúcar se pudrió o se hizo inservible. Durante ese largo tiempo, ningún azúcar se calentó por el sol al punto de hacer la vida imposible para los hijos de Israel. Sin embargo, la fiesta tiene, además de su aspecto histórico, un aspecto profético. Y hablemos un momento de la azúcar sagrada. Eso lo hablamos en las perlas en esta semana. En Shemot 25, 8 al 9, el Eterno pide a los hijos de Israel que le hagan una tienda donde morar los hijos de Israel. Esto es lo que ordenó el Eterno. Dice en Shemot, en Éxodo 25, me harán un santuario. Eso me emociona. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Dónde le harían un santuario? En el desierto. Un azúcar. Conforme todo lo que yo te muestro, lo harás igual. Así que por un lado tenemos a los hijos de Israel morando en Sukkot. Y Hashem ordena construir una tienda especial donde él mismo pueda morar en medio de su pueblo. Y aquí estamos hablando de Mizkan, es decir, la palabra santuario que la Escritura hace para el lugar donde hacer su morada. Mizkan. Y en otros lugares usa el término Oel, que más o menos tienen el mismo significado. Esto es santuario, tienda o tabernáculo. Es azúcar de estos 7, 8 días. Es el santuario que el Eterno deseó que le fabricáramos y que moráramos
y que Él moraría y que nosotros moráramos allí. La razón principal para la construcción del Mishkan Kadosh, ¿cuál es? Indica el deseo mayor de nuestro Padre en los cielos. ¿Qué es? Hacer su morada en medio de los hijos de Israel. Y yo quisiera que nos pusiéramos en pie todos y le dijéramos al Eterno: oh Eterno, te doy gracias por la suca que me permitiste construir en estos 7 días. Y te doy gracias, oh Eterno, porque además del azúcar, tú tienes un Mishkan donde quieres residir. Y es esta vida, este lugar aquí. Mi vida, mi corazón, mi ser, es el Mishkan para ti. Te pertenece. Te doy gracias porque esta fiesta de Sukkah es un reencuentro real contigo. Gracias, gracias, oh Eterno. Amén, amén. Sentémonos. Primera de Reyes 8:27. En la dedicación del templo de Salomón durante la fiesta de Sukkot. ¿En qué tiempo fue la dedicación del templo? En Sukkot. Salomón, durante la fiesta de Sukkot, tabernáculos, Salomón hizo una pregunta única y sin igual. ¿Habitará Dios en la tierra? ¿Podrá habitar Dios en la tierra? Salomón hizo la siguiente reflexión: pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que son, no pueden contenerte? Mucho menos este templo que he construido. Entonces, la razón principal para la construcción de ese Mishkan Kadosh, de ese templo, indica cuál es el deseo mayor de nuestro Padre en los cielos. ¿Cuál es la razón? Hacer su morada en medio de los hijos de Israel. Hacer su morada en medio de los hijos de Israel. Por eso Primera de Reyes 8:27, en la dedicación del templo, en la fiesta de Sukkot, Salomón hace la pregunta: ¿habitará Dios en la tierra? ¿Será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte? Mucho menos este templo que he construido. Mucho menos este templo que he construido. Oh Señor, Salomón estaba en lo correcto. Dios se hizo presente y la Shekinah de gloria, la nube de la presencia divina, fue vista. No solo cuando se construyó el Mishkan en el desierto, sino cuando Salomón instauró y dedicó el tiempo a la gloria, a la presencia del Eterno. Por lo tanto, Dios mismo se hizo presente.
Entonces, estamos mirando el aspecto profético de la fiesta. La nube de gloria, la Shekinah, habitó en el tabernáculo y estuvo en el templo. Ahora, la palabra de el evangelista Yohanan, hablando de Yeshua, usa un término bien interesante, que el Hijo de Dios tabernaculizó. Usando un poco el griego, skeno, viene del hebreo, sabemos, sukkah, que es en griego skeno y en castellano habitar. Significa, cuando habla tabernaculizó, que Yeshua habitó, ocupó, residió, vivió, vino a esta tierra. En este caso, el cuerpo de Yeshua es visto como una suca, como un tabernáculo, de acuerdo a la palabra de Elohim, cuando dice habitó o hizo su residencia, y habitó en forma temporal por 33 años aquí en la tierra. Así pues, Dios mismo estaba en Yeshua, cuyo cuerpo le sirvió de suca o tabernáculo al Eterno, para hacerse presente en medio de los hijos de Israel. En Yeshua todos los aspectos preexistentes en la sombra comienza a hacerse realidad histórica. Por eso esta fiesta es tan importante. Por eso hemos hablado de 4 especies. La Arabat Haminin, que son el etrog, la fruta cítrica, el fruto bello, hermoso, la lulav, la rama de la palmera, los hadasín, las ramas de mirto, y los sarabot, las ramas de sauce. Se atan las 3 últimas usando las hojas del mismo lulav, y las asimos con la mano derecha a la izquierda tomando el etrog, y así juntamos las 4 especies, cumpliendo el mandamiento de la Torá. La manera correcta de mantener el etrog es en la forma en que él crece, con el ápice hacia arriba. Sin embargo, se acostumbra tomarlo al principio de la manera opuesta y decir la bendición indicando en esa forma cómo debe hacerse. Tenemos el etrog, entonces tenemos el lulav, tenemos los hadasín, tenemos las el abaat, sí, y la manera como presentamos el lulav y las especies. La razón de este procedimiento se basa en la bendición que debemos repetir inmediatamente antes del cumplimiento de la misvá. Si tomamos el etrog con el ápice hacia arriba, habremos cumplido la misvá ya antes de pronunciar la bendición, lo cual sería incorrecto. La bendición que debe decirse es al netilat lulav, por asir hacia arriba, o levantar la lulav. La primera vez que se cumple esta misvá se recita también, y lo hemos hecho, Chejejeyano, que nos mantuviste con vida. Si el primer día de Sukkot es Shabbat, no se cumple en él esta misvá, y la bendición de Chejejeyano se recita el segundo día. Es costumbre agitar el lulav hacia los 4 puntos cardinales, como lo hemos hecho, hacia arriba, hacia abajo, expresando nuestra fe en la total presencia divina, es decir, la soberanía del reino de Dios.
como está escrito, lo aleja y lo acerca para aquel a quien pertenecen los cuatro vientos, arriba, abajo, para aquel a quien le pertenecen los cielos y la tierra. Desde el punto de vista de observación en Israel, otra razón es que la fiesta de Sukkot marca el tiempo de juicio por las lluvias y el rocío. Por eso se dice en el libro de Zacarías, el que no suba a celebrar Sukkot no podrá recibir lluvias. Y eso se va a cumplir. Por eso al agitarlas hacia todas las direcciones es tan esencial y tan definitivo. Pedimos del Eterno que proporcione sustento a toda su creación con bondad y decimos ante Él, así como estas cuatro especies no pueden existir sin el riesgo debido. Asimismo, todo el mundo requiere de lo que se dice en Zacarías: si no subimos a Israel, no recibiremos agua. Necesitamos reconocer que Sukkot tiene muchas verdades reales, proféticas. Y una de ellas es el nacimiento de Yeshua. Es interesante que las escrituras indican que el nacimiento de Yeshua tuvo lugar en los días de Sukkot, no en diciembre, como se enseña en la religión. Tiene lugar del 15 al 22 del séptimo mes bíblico. ¿Y cuál es el séptimo mes bíblico? Tisri. Y que corresponde a fines de septiembre o principios de octubre, de acuerdo al año secular. ¿Sí? ¿Cuáles son las evidencias? Veamos algunas evidencias. Nuestra base parte del nacimiento de Yohanan ben Zacaria, es decir, Juan el Bautista. Miremos Lucas 1:5. Dice: Zacarías es un sacerdote de la línea de Abías. De la línea de Abías. ¿Qué significa esto? El sacerdocio en Israel estaba dividido en 24 clases o turnos en la época de Yeshua. En cada uno de esos turnos se enviaba cada año a 2 representantes para oficiar en el templo durante una semana. Miremos 1 Corintios 24, 1 al 19, se nos enseña esto precisamente. 1 Crónicas 24, 1 al 19. Los primeros versos, los primeros pesuquín nos informan lo siguiente. Organización de los sacerdotes, dice: estos fueron las clases de los descendientes de Aarón. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos. De modo que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los dividió según sus oficios para su ministerio. Puesto que se encontraron más hombres principales entre los descendientes de Eleazar que entre los descendientes de Itamar, los dividieron así. De los descendientes de Eleazar, 16 jefes de casa paternas y 8 de los descendientes de Itamar según sus casas paternas. Así fueron divididos por suerte los unos y los otros, porque eran funcionarios del santuario y funcionarios de la casa de Dios, tanto los descendientes de Eleazar como los descendientes de Itamar. Si sumamos
Yo todavía recuerdo algo de suma y resta, aunque yo hice un poquito más porque fui a la universidad también. Pero si sumamos 16 más 8, nos dan 24. Turnos o suertes o división o clases sacerdotales. Durante la tercera semana del mes de Nisan, todos los sacerdotes de los 24 distritos iban al templo. ¿Para qué? Para ayudar a la fiesta de Pesach, Pascua. Esto también sucedía para la fiesta de Pentecostés, Shavuot, y para la fiesta de Tabernáculos, Sukkot. 3 fiestas a los cuales los 24 subían. Cuando todos los varones debían hacer peregrinaje a Jerusalén, tal como Dios lo había especificado. Zacarías HaKohen, el padre de Johanán ben Zacarías, pertenecía a la división de Abiyab, es decir, Abías. Esto es lo que documenta Johanán 1:5. Dice: hubo en los días de Herodes, el que tenía el título de rey de Yehudá, cierto Cohen de nombre Zacarías, perteneciente a la división de Abiyá, casado con una hija de Aarón llamada Elisheba, de acuerdo a Gilel 1:5, a Lucas 1:5. Según Primera de Crónicas 24:10, la división de Abiyá era la 8ª. Esto significa que su turno se encontraba ubicado en la 10ª semana del año, excluyendo Pesach y Shavuot, cuando todos los sacerdotes tenían que servir en el templo. En Lucas 1:9 y 10 vemos que Zacarías HaKohen estaba quemando incienso. Esto se hace en la parte del templo conocida como el lugar santo. Cuando los sacerdotes queman el incienso, que representa, como lo dice Tejilín, las oraciones del pueblo de Dios, o Maror Elohim 8, las oraciones del pueblo de Dios, en el templo también recitan 18 oraciones especiales. Estas 18 oraciones se confesaban todos los días, 2 veces al día, una en la mañana y en la tarde. Parte de esas oraciones se ruega al Padre que Eliyahu venga, según la profecía de Malaquías, Malachi 4:5. En Lucas 1:11 al 13, un ángel apareció al lado derecho del altar y le dijo a Zacarías, ¿qué le dijo? Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Vas a ser padre. Te nacerá un hijo que se va a llamar Johanán. En este sentido, Johanán era una obra de Eliyahu Hanaví. Es decir, no que literalmente Eliyahu reencarnara, eso no se acostumbra. Pero el mismo espíritu profético que estuvo en Eliyahu Hanaví estaría operando en su hijo. Contando las 2 semanas de la ley de separación ordenadas por Dios, Zacarías cumplió su sacerdocio en esa semana y luego la semana de purificación antes de regresar a su casa, de acuerdo a Lucas 1:22 al 23. Cuando llega a casa es aproximadamente el mes de junio en el calendario secular. Si contamos 9 meses de embarazo, entonces significa que lo más probable es que Johanán
naciera para el tiempo de Pesach del año siguiente, que normalmente ocurre a fines de marzo o principios de abril en el calendario secular. Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque en la tradición judía, Elías vendría para Pesach. Y esto es lo que explica por qué en Pesach hay una copa especial reservada ¿para quién? Para el profeta Eliyahu. Y en un punto dado del Seder se abren las puertas de la casa por si acaso Eliyahu Hanabí hiciera su aparición. Eliyahu sería el pionero o precursor del Mesías, y esto nos da el contexto para comprender lo que ocurre en Mateo 17, 10 al 13. La pregunta que se formuló allí: ¿por qué entonces los escribas afirman que Eliyahu debe venir primero? Refleja ese contexto, es decir, que la aparición del Mesías en Israel sería precedida ¿por quién? Por la aparición de Eliyahu Hanabí, quien le prepararía el camino. ¿Y quién le prepararía el camino a nuestro Mesías? Según Hillel, Lucas 1:26, en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel se le apareció a Miriam al 6º mes del embarazo de Elizabeth. Se le apareció el ángel a Miriam, indicando que ella quedaba embarazada por ese tiempo. Si Elisheva, madre ¿de quién? De Johanán, tenía 6 meses para entonces y su embarazo comenzó en junio, entonces 6 meses más tarde nos indica que Yeshua fue concebido milagrosamente en el vientre de Miriam. ¿Para qué mes? El mes bíblico de Kislev, que corresponde con el mes secular de diciembre. Kislev, mes secular de diciembre. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el 25 de Kislev, no 25 de diciembre, sino de Kislev, se inicia la fiesta llamada Hanukkah. ¿Y qué es la fiesta de Hanukkah? ¿Cómo se conoce también? La fiesta de Hanukkah se llama la fiesta de la dedicación, que fue conocida también como la fiesta del segundo Sukkot. La fiesta del segundo Sukkot, por cuanto mientras los judíos estuvieron sometidos a los griegos, no pudieron santificar la fiesta de Sukkot de 8 días. Y luego Hanukkah se transformó en una fiesta de 8 días y fiesta de dedicación, lo cual hizo que muchos vieran en cada Hanukkah una extensión de los 8 días de la fiesta de Sukkot. Por tanto, si Yeshua fue concebido al final de diciembre, 9 meses más tarde, esto nos coloca en el mes de septiembre u octubre. Por otro lado, teniendo Johanán ben Zacaria 6 meses más de edad que Yeshua, y si Johanán nació entre marzo o abril, 6 meses después debió haber nacido Yeshua. ¿Para cuándo? Para fines de septiembre o principios de octubre,
del anuario secular. La fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, siempre ocurre a fines de septiembre o principios de octubre, como ha sucedido en este año, en el calendario secular, 15 a 22 de Tisri, o séptimo mes del anuario bíblico. De esto deducimos que Yeshua debió nacer, sí, para el tiempo de la fiesta de Sukkot. Otras evidencias. ¿Cómo se llama la fiesta de los tabernáculos de Sukkot? ¿Qué otros nombres tiene esta fiesta? Se llama la época de nuestro gozo. Cuando el ángel anuncia a los que estaban en el desierto, los pastores, ¿qué les dice? Damos anuncio de gran gozo. ¿Y cuál es la fiesta de gran gozo? Sukkot. Damos anuncio de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, el Salvador. La fiesta de Sukkot se conoce como la época de nuestro gozo, la festividad de la recolección. Se conoce también como la fiesta de la dedicación y se conoce también como la fiesta de las luces. Pero hay algo que ustedes seguramente sí saben y se conoce como la fiesta de las naciones. Hijita, ¿tú mandaste parte de esa a Ricardo? Del gozo de esta semana que uno vive en Israel. En esta semana de Sukkot, les hemos compartido que la primera vez que el Eterno nos permitió subir a Israel fue para la fiesta, antes de la fiesta de Yom Kippur. Estábamos en el aeropuerto esperando a la hermana Osais el 9 de Tisri, y ella llegó como a las 8 o 9 de la mañana, porque a las 12 el aeropuerto ya se cierra. El día antes de Yom Kippur, a las 12 del día, aeropuerto cerrado, allí el aeropuerto de Ben Gurión. Yo les dije, me dio hambre a las 12 del día y fui a buscar comida a un restaurante y me dijeron, no, ya está todo cerrado. A las 12 del día, todo un aeropuerto internacional, Tel Aviv, cerrado a las 12 del día. ¿Por qué? Porque se aproximaba Yom Kippur, el día más sagrado, más solemne. Aeropuerto cerrado. ¿Y cómo íbamos a salir nosotros del aeropuerto si todavía estábamos en el aeropuerto? Después les contamos las peripecias que tuvimos que hacer para salir del aeropuerto y tratar de llegar a donde íbamos. Pero Yom Kippur es único y sin igual. Pero 5 días después, Sukkot, ni lo imaginábamos lo que iba a ser en Jerusalén, en Israel, la fiesta de Sukkot. Fuimos el primer día, el segundo día, no sé si al tercer día. No cabía la gente en las calles de Jerusalén. Era gente de todo el mundo bendiciendo a Israel. No cabía la gente en Israel. Gente que había llegado para bendecir a Israel. Pero lo más impresionante de esto era los hebreos, los judíos, desde las azoteas, desde los edificios
tirándonos confites, tirándonos cosas ricas para que nosotros, y el pueblo bendecía a Israel, oraba por Israel. Eso era único y sin igual. Vale la pena ir, subir a Israel para un Sukkot. Si el Eterno nos permite, este año que viene vamos a ir para Shavuot, ¿no es cierto? Para Shavuot, que es una de las fiestas que hay que ir. Y si el Eterno nos permite ir el siguiente año, planifiquemos para ir para Sukkot. Y vamos a ver lo que es vivir en Sucas, en Israel, y lo que es vivir en una fiesta de las naciones. Y así se conoce Sukkot, la fiesta de las naciones. Entonces, entre otros, son 5 nombres: la época de nuestro gozo, la fiesta de la recolección, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces y la fiesta de las naciones. La fiesta de las naciones. Baruch Hashem. Entonces, otras evidencias. Podemos decir que existen otras evidencias que apuntan hacia el nacimiento de Yeshua en la fiesta de Sukkot, mirando los diferentes nombres que recibe la fiesta. Ya he dicho, la fiesta de nuestro gozo. Se afirma que quien no ha estado en Jerusalén, oiga esto, que quien no ha estado en Jerusalén para la fiesta de Sukkot no sabe lo que es el gozo. Y esto vale la pena vivirlo. Por eso necesitamos ir a Israel, subir a Israel para la fiesta del gozo. La fiesta del gozo. Es interesante que el anuncio del ángel a los pastores que cuidaban su rebaño usa exactamente la expresión que se le ha dado a la fiesta de Sukkot, la fiesta del gozo. El ángel dijo: no teman, porque he aquí que os anuncio un gran mensaje de gran gozo para el pueblo de Israel. ¿Y qué mejor mensaje que el autor de la salvación, Yeshua HaMashiach, que nacería en Sukkot? Y qué mejor determinación para la fiesta de Sukkot. La señal a los levitas pastores, y esto lo hemos enseñado algunas veces, que cuando yo lo leí por primera vez yo dije: ¿y esto qué quiere decir? La señal a los levitas, a los pastores, ¿qué señal? Los pañales. ¿Y eso qué quiere decir? Si todos los niños usan pañales. En Lucas 2:12 dice: esto les servirá de señal. Le dice a los que van a visitar al recién nacido: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en una suca, no en un pesebre, acostado en una suca. Los pañales. Y eso, en Lucas 2:12 dice: el niño Yeshua fue envuelto en pañales y acostado en una suca. Esto serviría como una señal para los pastores. ¿Qué tipo de señal es esa? ¿Acaso a los niños no se les envuelven pañales?
Yeshua no fue seguramente el único niño que naciera aquel día. ¿Por qué sería una señal para los pastores que estuviera envuelto en pañales si todos los niños se envuelven en pañales al nacer? La respuesta es que los kohanim, los pastores, tenían la costumbre de hacer pañales. ¿De dónde? De las mantas sacerdotales no usables que se usarían para formar las mechas de la menora del candelabro de 7 brazos en el templo. Ellos conocían muy bien ese material, pues nadie excepto los levitas manipulaban ese tipo de telas. Entonces, los pañales también servían como mechas para encender las 16 vasijas de aceite que se colocaban en el atrio de las mujeres durante la fiesta de los tabernáculos en Sucot. Por ello, los pañales están asociados a la fiesta de Sucot. Estos pañales eran hechos de lino fino, pañales hechos de lino fino. Al escudriñar el arameo, encontramos que la palabra pañale es lino fino, pañale, lino fino, vestidura que usaban los reyes y los sacerdotes. Hay algo aquí que se conoce como mignaz, es decir, un sentido de ocultar, solo en dual, esconder las partes privadas, esconder las partes privadas en lenguaje común, calzoncillo o pañal. Por tanto, la señal era apropiada no para cualquier persona. La señal era apropiada solo para los levitas, no para la gente común. Esta es otra evidencia que Yeshua nació no en diciembre, sino en una fiesta como Sukkot, donde se usaba pañale, lino fino. Entonces, veamos Lucas 2:12, que el niño Yeshua estaba acostado en una suca, que lo traducen los traductores como pesebre en la mayoría de las versiones, pero la traducción correcta es suca. Al estudiar esta palabra descubrimos que hay un anteceder en Génesis 33:17, cuando Jacob construyó Sucot, es decir, tiendas para su ganado. Jacob siguió hasta Sucot y edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar que le puso fue el nombre de Sucot. Como la palabra griega para establo o pesebre también se refiere para el ganado, Lucas 13:15 se tradujo plagné al griego para indicar el hebreo Sukkot. Sin embargo, en el contexto de la fiesta de las cabañas de Sukkot, no tiene el significado de pesebre, sino de suca. Por eso el uso del término indica que Yeshua nació en una suca, es decir, para el tiempo de la fiesta. Ahora, ¿de dónde se deduce esto? Respuesta: debido a las leyes de pureza ritual que imperan en las familias judías observantes,
Y Joseph y Miriam eran judíos, eran observantes. Entre las que estaban los padres de Yeshua, ya dije, sin duda alguna, ellos eran judíos observantes. Es del todo imposible creer que Joseph colocara a Miriam para dar a luz a su primogénito en medio de animales. Eso no es parte de la ley hebrea, de la ley judía, de algo kosher. Las leyes de pureza familiar lo impedían. No importa la pobreza, pero ante todo estaba el seguir las leyes de salud. Ahora, según Hillel, César Augusto aprovechó la época de la fiesta para censar a todos. Como dice, perdone que me he tomado unos minutos más. Lucas 2:1, para censar a todos. En 3 moedín especiales, Dios requería que todos los varones fueran a Jerusalén. Y Sucot era una de esas fiestas. Por esta razón la fiesta de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos. Joseph no encontró lugar donde alojar a su esposa Miriam, así que tuvo que descender a Betlehem, una ciudad que está más o menos a 4 kilómetros, una ciudad muy cercana a Jerusalén. Estando allí ocurrió el nacimiento de Yeshua, porque necesitaba cumplirse la profecía. Yeshua debía nacer en la ciudad de David, en la ciudad donde nació David. ¿Y dónde nació David? En Belén. Otra evidencia interna es que Yeshua no pudo haber nacido en diciembre, toda vez que nos informan que los pastores estaban en el campo. Y para el invierno los pastores no están en el campo. Ellos estaban en el campo guardando las vigilias sobre sus ganados. Hillel 2:8. El invierno comienza en Israel el 15 de diciembre. Las lluvias y el frío, y recordemos que para Israel llueve más o menos 38, máximo 38 días al año. Y en diciembre es uno de los meses, del 15 en adelante, en que las lluvias y el frío hacen imposible que los pastores estén con sus rebaños en los campos. El inicio del invierno no dará tampoco cielos claros para ver las estrellas, asunto que sí era requerido al hacer el techo de una sucá. Con el invierno ya iniciado y las lluvias frías cayendo, el ganado no se sacaba de los apriscos interiores a los exteriores. Es del todo improbable que tal cosa existiera para este tiempo del año. ¿De dónde surge entonces la idea del nacimiento del Maestro en diciembre? Entre otras cosas, de un entendimiento inapropiado de las fiestas bíblicas por el Eterno a nuestro pueblo. Por ejemplo, si afirma que Zacarías, el padre de Johanán, entró en el templo el día de expiación, Yom Kippur, recibiendo el anuncio del nacimiento de Johanán, siendo que Yom Kippur normalmente cae para fines de septiembre, se afirma que 6 meses después Yeshua fue concebido, pues Johanán es 6 meses mayor que Yeshua, lo cual coloca la fecha de la concepción de Yeshua en marzo, y lógicamente 9 meses más tarde viene diciembre, el supuesto mes del nacimiento de Yeshua. Tal interpretación ignora
que Zacarías no era Cohen Gadol, y en Yom Kippur solamente el Cohen Gadol oficiaba el incienso. Ignora también que Zacarías era de la clase de Abías, como ya lo hemos visto, la número 24, y que Pesach y Shavuot todos los Kohanim servían, como ya hemos explicado, sin excepción esas fechas. Ignora también que aunque el anuncio del nacimiento de Yohanan ocurriera a fines de diciembre, él demoró varios días hasta llegar a su casa, lo cual si esta fecha fuera cierta, indica que la concepción de Yohanan tuvo lugar en octubre y 6 meses más tarde la de Yeshua. Consecuentemente, Yeshua, según estos erróneos cálculos, debió nacer en enero, nunca en diciembre, como ellos dicen. Descartado diciembre, cuando ponemos el resto de las evidencias juntas, tenemos suficientes razones para creer que el nacimiento de Yeshua tuvo lugar en el tiempo que hemos dicho, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene un sentido teológico también. ¿Por qué? Porque la fiesta de Sukkot, tabernáculos, quiere decir también edificación del tabernáculo sagrado, Mishkan Kadosh. Nos da una pista para entender por qué se dice que la palabra se hizo carne. La palabra tabernaculizó y habitó entre nosotros. Es decir, que Yeshua vino a ser un templo, un santuario para la morada de Dios en medio de los hijos de Israel. Que Dios estaba en Yeshua, como dice la palabra, reconciliando consigo mismo al mundo. Era el mensaje de los apóstoles. Nadie puede hacer las cosas que tú haces, le dijo Nicodemo, si Dios no está contigo, si Dios no está con él. Ya saben todas las cosas que se han contado de Yeshua de Nazaret, de cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La última evidencia que apunta que Yeshua nació durante Sukkot, según las Escrituras, la encontramos en Matillahu, capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Después que Yeshua nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Allí leemos que los sabios vinieron del oriente, del este, a visitar a Jerusalén. ¿Por qué? La tierra del este, del oriente, ¿cuál es? Es Babilonia, donde vivía la gran parte de la población judía en el tiempo del nacimiento de Yeshua. Ellos eran descendientes de los judíos que fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor. En Bereshit, Génesis 29:1 y Jueces, Shoftim 6:3 dice, se refiere a Babilonia como la tierra del este. Los sabios en Mateo, en Matillahu, ¿quiénes eran esos sabios? Mateo 2:1, Matillahu 2:1, no eran cualquier tipo de personas, eran rabinos. Los rabinos, que eran llamados jajamín o sabios, son conocidos en hebreo como los jajamín, que significan hombres sabios. La palabra griega utilizada en Matillahu 2:1
utiliza un nombre raro, magos, que en muchas ocasiones significa, no eran magos, eran científicos, consejeros, académicos, maestros. Los rabinos eran estudiosos, maestros de la ley judía. Yeshua fue llamado por eso rabino, fue llamado maestro en Juan, Yohanan 1:38 y otros versos. Entonces podemos ver que los sabios no eran cualquier tipo de personas. Eran sabios rabinos, judíos, que venían de Babilonia para ver qué, para ser testigos del nacimiento que estaba mostrando la estrella que habían visto en el oriente y venían a comprobarlo. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿qué motivó a los rabinos a realizar el viaje desde Babilonia a Belén para ser testigos del nacimiento de Yeshua? La respuesta nos es dada en Matillahu 2:2. Está escrito, ¿por qué? Su estrella hemos visto en el oriente. Uno de los requisitos durante la época de Sukkot era construir un albergue temporal y habitar en él durante la época de la fiesta. Este albergue, hemos dicho, es una tienda. La Sukkah debía ser construida con una abertura en el techo para que se pudieran ver las estrellas del cielo. En su Sukkah se pueden ver las estrellas del cielo. Esta es una de las razones por la que los rabinos estaban observando el cielo y pudieron ver la luz de una estrella cuando apareció. Además, había una profecía en Números, Bamidbar, que dice, saldrá estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob. El rey Herodes preguntó acerca de dónde debía nacer el Mesías. Matillahu 2:4. Le informaron, qué interesante, Belén. ¿Y acaso no es en Belén donde nació David? Pero le informan, en Belén. ¿Por qué? Porque en Miqueas 5:2, así como lo estipula Mateo 2, dice, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. ¿Cómo se llama la fiesta de Sukkot? El gran gozo. Nuevamente debemos recordar que Sukkot es conocido como la época de regocijo, de gran gozo. Mateo 2:2, los rabinos del oriente vieron la estrella. El pueblo judío sabe que la salvación vendría del este. Yeshua descendió de la tribu de Judá, de acuerdo a Revelación 5:5. La tribu de Judá acampaba al este del tabernáculo de Moisés, en el desierto. Finalmente, en Lucas 2:32, Yeshua es llamado, ¿cómo es llamado Yeshua? Luz, luz para los gentiles. ¿Y cómo se llama Sukkot? Sukkot es llamada la fiesta de las luces y la fiesta de todas las naciones. Por lo tanto, termino. Y usted dirá, ¿y no dijo hace tiempo que ya iba a terminar? Es que como mal predicador, siempre el predicador malo dice así. Dice tantas veces que va a terminar y nunca termina. La Navidad cristiana, la fiesta, con todo respeto tengo que decirlo, la fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre, no es instituido por la Torá, no es instituido por los profetas, ni tampoco Yeshua estableció la Navidad.
La fiesta de la Navidad, el 25 de diciembre, se instituyó en el año 553 al 354. ¿Dónde? No en Belén, no en Jerusalén. Se instituyó en Roma, detrás del Concilio de Nicea. Es evidente que la elección de tal fecha fue una estrategia de los jerarcas que la establecieron. Y con todo respeto lo digo, la Iglesia romana, para conseguir mayor aceptación en aquellas regiones del imperio del Mediterráneo donde pretendían imponerla, así como para dar estabilidad, sistematizar y rellenar las amplias lagunas de la doctrina cristiana nacida unos siglos antes, dado que los paganos se mofaban de las continuas contiendas entre los herejes cristianos defensores de distintas doctrinas. Y así, y lo repito, los cristianos, lo repito con temor, fijaron la celebración de la fiesta del nacimiento de Yeshua en la misma fecha en que se celebraba, oiga esto, de forma muy arraigada y desde época inmemorial, el nacimiento de un hijo divino de diferentes diosas. Madres vírgenes, protagonista, y lo digo con temor esto, protagonistas de otras religiones anteriores, las cuales tenían diferentes nombres, pero todas eran conocidas como la Reina del Cielo o Diosa Madre, llamada en diferentes panteones como Afrodita, Ainé, Alilat, Anat, Anaíta, Acera, Artemisa, Astarte, Astoret, Astronoe, Asieros, Baalat, Baaltis, Velona, Vendis, Ceres, Cibeles, Cotito, Cueraupari, Damia, Diania, Demeter, Dictina, Etinoa, Freya, Granía, Hanahana, Gersina, Iaca, Imana, Yatar y otras tantas como Tanid, Venus, Huecatami y con todo respeto, Virgen María, etcétera. La Iglesia entonces, siguiendo el principio de absorber y no rechazar, siguiendo el principio de asimilación, asimila esto y estas costumbres y prácticas paganas con la esperanza de cristianizarlas. En realidad, todo indica que hay un poderoso sincretismo religioso entre lo que se conoce como cristianismo pospaulino, y recuerden, Yeshua no vino a establecer religión. Yeshua no estableció cristianismo y Pablo menos estableció cristianismo. Eso se hizo a través de los diferentes concilios, de los concilios romanos que vinieron después. En resumen, la Navidad en diciembre no tiene su origen en las enseñanzas de Mashiach ni en las enseñanzas de Pablo, sino en el paganismo oriundo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Mashiach.
La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tamuz, que según aquella religión habría concebido virginalmente. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebraba el día 25 como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios Sol encarnado. Esta festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad, lo cual se demostraba con intercambio de regalos y presentes para aquella fecha. También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes. Por cierto, la práctica de adornar un árbol y decorarlo eran alusivos al dios Sol. Esta era la fecha del solsticio de invierno y el centro de todo era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en la matriz de la Virgen del Reino, la Virgen Reina del Cielo, la antigua Semiramis, Venus, Osiris, etcétera, que después pasó ya a llamarse, con todo respeto lo digo, Virgen María, y a la encarnación del dios Sol, el dios Tamuz, el dios Baal, Moloch, etcétera, que después se le identificó con Jesús, no con Yeshua, sino con Jesús. Señor. Sukkot Hag Samea, en nombre del verdadero Yeshua, Ben David nuestro Rey y Redentor, que pronto volverá por segunda vez. Hag Sukkot Samea. Amén. Perdón que me demoré más del tiempo. A ver si me puedo levantar de aquí. Como un espacio en el tiempo, así es nuestro Shabbat, día santo del Eterno, día hermoso y sagrado, el cual debemos guardar. Porque el Creador establece en su sagrada Torá, trabaja solo 6 días y el séptimo descansa. Toda la creación se alegra y se dispone a adorar al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat. Cual oasis en el desierto, donde manantiales hay, y los viajeros reposan, se refrescan y se gozan. Así es nuestro Shabbat. Toda la creación se alegra y se dispone a adorar al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí,
refresca nuestro rostro al caminar, su tórax y me acaricia cuando en Shabbat mi delicia con el Creador es conversar. Toda la creación se alegra y se dispone a adorar al Eterno en su santuario, pues ha llegado el Shabbat. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shabbat Shalom. Cual lluvia en tierra seca, roca desmenuzada, el Creador así se acerca y con su santa presencia el corazón transformará. Alegrémonos, hermanos, canten, canten sin parar. Alegrémonos, hermanos, pues ha llegado el Shabbat. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shabbat Shalom. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios el día santo, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para ti, Shabbat Shalom para mí, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shabbat Shalom. El Señor mismo lo ha dicho. Hacer algo acá en la congregación. Amparito, tú tienes corazón muy grande de perdón. ¿Nos permites? Y podíamos traer la finca para acá. Amparito, gracias.